Hola amigos. ¿Nos crean nuestros progenitores en su totalidad? En el vídeo de hoy voy a explicar la creación de una persona desde un punto de vista espiritual. Además, veremos por qué si dos hermanos son nacidos de los mismos padres, uno es de una forma de ser distinta al otro, incluso siendo gemelos. La explicación que voy a dar servirá para responder a las dos preguntas. Quédense, les sorprenderá. Comenzamos. Este es un canal espiritual donde responderé dudas que muy pocos le resolverán. Suelo hablar sobre la vida después de la muerte, el más allá, además de más cosas, y la explicación sobre el tema de hoy estaría incluida en ese campo. Ahora explico por qué. Si nos fijamos en la forma de crear a un ser humano, solamente nos fijamos en que tanto un hombre como una mujer deben ser partícipes en el proceso de gestar a un bebé. Cómo se gesta un bebé es lo que el humano puede experimentar, estudiar sobre ello, comprobar, y que la ciencia corrobora que es así. Cuando el bebé va creciendo, se le parece mucho físicamente a uno u a otro progenitor, y tal vez incluso en la forma de ser. Yo les voy a dar una explicación espiritual a la creación de un bebé, algo más allá. Cuando ustedes me dicen, a mí me crearon mis padres, no les quito razón, pero no es totalmente así. Deben saber que nuestros padres pusieron los ingredientes y el horno para la creación del cuerpo, lo que vemos cuando nos miramos a un espejo. La genética de los padres es la que le da al niño las semejanzas físicas de sus progenitores, el color de los ojos, de la piel, algún tipo de problema físico, color de pelo y demás cosas que heredamos como forma de caminar, semejanzas corporales. Pero, ¿por qué digo que esto va relacionado con el tema espiritual y el más allá? Porque de los padres solamente nos asemejamos por la genética, en la apariencia física y demás, como acabo de mencionar, pero no en nuestra forma de ser. Eso es cosa de cada espíritu. El espíritu somos nosotros mismos, nuestra forma de ser, de pensar, de amar, nuestra sabiduría. Cuando encarna el cuerpo, es cuando esa masa llamada cuerpo cobra vida, y cada persona actuará según sea su espíritu. Puede que piensen, ¿y cómo puede ser que se parezcan muchas veces en forma de pensar o actuar el padre y el hijo, si son espíritus diferentes? La respuesta es porque son espíritus afines, que coinciden en formas de pensar, de ser. Esos dos espíritus son parecidos. No se parecen en forma de ser porque son padre e hijo, por genes, no. Es porque son espíritus afines, semejantes. Hay vídeos en internet que dicen, tu hijo te elige al nacer, y es cierto. Antes de nacer somos espíritus, vivimos en el mundo espiritual y elegimos a nuestros padres, normalmente de un linaje generacional familiar, que sea adecuado para desempeñar las pruebas que estamos dispuestos a pasar en esa nueva vida que va a comenzar. Nos podemos parecer, pero cada espíritu es único. Entonces, cuando digamos que nos crearon nuestros padres, deben saber que una parte fue nuestros padres y otra Dios, porque a los espíritus los creó Dios, el Padre de todos. ¿Por qué dos hermanos no se parecen? Creo, después de la explicación que he dado, sabrán más o menos responder a esta pregunta. Como he dicho, el que nos parezcamos físicamente o tengamos rasgos parecidos es por la genética de cada progenitor, pero no el que nos parezcamos intelectualmente. Nos podremos parecer en forma de ser, en la inteligencia que podamos tener, porque somos espíritus afines. Pero ¿por qué dos hermanos, incluso gemelos, que son idénticos físicamente, no son iguales de forma de ser? Uno es muy abierto y alegre, y el otro es muy introvertido y serio. Porque son dos espíritus diferentes, que se pueden parecer en varias cosas, pero uno ser el día y el otro la noche, y es por como ya sean ellos en su interior, por como sea su alma.
Son varias las personas que me han preguntado, ¿cómo puede existir la reencarnación si a mí me crean mis padres? El espíritu reencarna en el cuerpo que han creado los padres y está reservado para él espiritualmente. El espíritu es la sabiduría que manejará ese cuerpo y el cuerpo es el vehículo donde el espíritu es capaz de realizar vida en la tierra. Por eso cuando el cuerpo ya no funciona, ese espíritu sale de él, se cortan las ataduras que les unían y vuelve a pertenecer al mundo de los espíritus. Pero la esencia, lo que era la persona, sus recuerdos y sentimientos, los lleva consigo en su alma recogidos, y en el más allá recuerda y echa de menos a los que aún están en la tierra, y la familia y el amor a estos perdura después de la vida física y nunca muere. Cuando a alguien que solo cree en lo que puede ver o en lo que la ciencia puede explicar, le das la explicación que he dado hoy, lo niega rotundamente. Pero hay que tener paciencia con ellos, porque aún no están lo suficiente avanzados espiritualmente para que lo vean con claridad. Todo es cuestión de tiempo. Cada espíritu necesita tiempo para evolucionar. Por eso unas personas sí me creen y me entienden, y otras no. Solo es por su elevación espiritual. Con esta explicación doy una muestra más que la reencarnación es posible. Donde los padres a veces tienen un nivel intelectual normal, tienen hijos con un coeficiente intelectual más elevado. De igual manera podrán entender por qué un hermano puede ser muy buena persona y el otro dejarse llevar por la maldad y ser peor persona. La forma de ser ya es la elevación espiritual que tenga cada cual. Da igual que el padre sea policía, el hijo puede salirle ladrón. La reencarnación es la bondadosa justicia de Dios. De antes de tenerlo castigado por actos que pudo cometer, le da la oportunidad de una nueva vida para enmendar lo que pudo hacer mal. Me suelen preguntar ustedes, si no recuerdo lo que hice mal y tampoco sé las pruebas que pedí, ¿cómo haré? Antes de nacer, sí son conocedores de esas respuestas, pero al nacer se pone el velo y se deja que ese espíritu haga una nueva vida y tenga una nueva oportunidad de obrar mejor. Da igual que sepan o no lo que hicieron, vivan su vida e intenten obrar como el Señor nos enseñó, amando a los demás, e irán expiando sus errores en su vida sin darse cuenta de ello. Unos lo llaman mala suerte, pero hay cosas que son expiaciones. Ojalá que todas las personas que hayan visto mi vídeo me crean, y espero haber respondido a las dudas que a veces les surgen. Les animo a entrar a mi canal, y si le dan a vídeos podrán acceder a todos ellos. Ya son más de 150 vídeos, espero les gusten. Tal vez sus dudas queden resueltas. Si no, siempre pueden escribirme y seguirme por estas redes.